¿Quiénes somos y dónde existimos? Como todo ocultista sabe, y hoy incluso la física cuántica afirma, el hombre conoce el mundo físico según se representa éste en su cerebro una vez recibida la información por medio de los sentidos de nuestro cuerpo. Y a lo que hay que añadir que somos conscientes de las percepciones de los sentidos gracias a la mente, que es la que percibe lo que llega al cerebro. Y nosotros, como yoes individuales, como espíritus, lo vemos en la mente, que es una herramienta nuestra. Estas líneas podrían dar respuesta a la pregunta de cómo observamos el mundo físico. Pero lo que somos es algo diferente, aunque también relacionado con el cerebro y los sentidos. Lo que somos está fundado en toda la información recibida y guardada desde que nacemos. Estamos hablando de la educación que nos han dado, las enseñanzas, los hábitos, lo que hemos aprendido por nuestras relaciones sociales, las mismas relaciones sociales, etc. Todo lo guardado de que nacemos, pero administrada, esas enseñanzas, pero administrada e interpretada según la conciencia y el desarrollo que cada uno tenemos desde el punto de vista moral, intelectual y espiritual y evolutivo. No todos interpretamos las mismas cosas desde el mismo punto de vista y eso tiene que ver con el desarrollo personal de cada uno, que a su vez es fruto de la evolución. Sin embargo, todo lo dicho hasta ahora tiene más de irreal que de real. La verdad es que, como siempre ha afirmado la filosofía oculta, lo que vemos fuera de nosotros y que llamamos mundo físico es la condensación de energías o energías vibrando a baja frecuencia, como así lo demuestran también la física actual. Por tanto, lo que vemos dentro de nosotros es una copia eléctrica, señales eléctricas que llegan al cerebro, una copia eléctrica del mundo físico o externo. Por eso nosotros en realidad vivimos en lo interno y recibimos la información y experimentamos en lo externo, por medio de los vehículos que tenemos como yoes verdaderos que somos. Tenemos un cuerpo físico con una vida, un cuerpo emocional donde se emiten deseos, emociones, sentimientos, etc. y una mente. Son los modos de expresarnos desde lo interno hacia lo externo. Nosotros, como seres internos que somos, no podemos alcanzar el mundo externo, puesto que somos los observadores y experimentadores desde lo interno. No podemos porque nosotros como yoes, como espíritus, estamos en nuestro propio mundo. Y nuestro propio mundo es invisible, está muy por encima, es un mundo espiritual muy por encima del mundo físico. Esto es algo así como que nosotros fuéramos el rey de un país y nuestra personalidad está como embajador nuestro en otro país. El embajador va a representar nuestro papel, pero nosotros no estamos allí como reyes. Y esto es así porque, al igual que el mundo físico, nuestro cuerpo físico también es energético e irreal para el ser. Aunque muchos digan que el mundo y el cuerpo físico son reales, que aparentemente lo son, la verdad es que nosotros, el verdadero ser, el espíritu o consciencia, solo percibimos la información que nos facilitan los sentidos, siendo estas imágenes creadas gracias a los impulsos eléctricos que llegan al cerebro y de éste a la mente. Ahora no nos queda más remedio que hacernos la pregunta del millón. ¿Existe el mundo físico?
en realidad solo es real para los sentidos, y son estos los que nos han hecho creer que existen. Vamos, nos han hecho creer desde que existen estos sentidos, nos han hecho creer que el mundo es físico. Antes de existir los sentidos, el sentido de la vista, antes de tomar conciencia externa, cuando éramos como animales, el mundo físico no existía para nosotros. Cuando despertamos los sentidos, el tacto, la vista, el oído, en cierto modo, y tomamos conciencia de aquí, de lo que vemos, entonces decimos que el mundo físico existe. Por tanto, sí lo es para la conciencia objetiva, sí es real para la conciencia objetiva, que centra su atención en lo externo y para los sentidos, pero no es real para el verdadero ser o yo, puesto que lo que recibe son imágenes no físicas de lo que existe fuera de él y que en realidad también es energía, protones con sus correspondientes partículas. La ciencia decía no hace tanto tiempo que el átomo y por tanto el mundo son materia y situaba al hombre ahí con su cuerpo material. Pero hoy, al descomponer el átomo y las partículas que lo componen, los protones, neutrones, electrones, los quarks, los gluones, cada vez materia más sutil, pues entonces afirman que el cuerpo y el mundo físico en realidad no son materia física. Son energías que vibran a muy diferentes frecuencias y se combinan entre ellas. Esto acerca mucho la ciencia a la filosofía oculta. Y de hecho la física cuántica se está haciendo complementaria del ocultismo. Pero lo que la ciencia posiblemente no sepa aún es que las partículas últimas descubiertas son una pequeña parte de las partículas originales que formaron el mundo físico. Los cuerpos físicos de los seres vivos están formados por 4 éteres tremendamente sutiles a nuestra vista, sobre los que la ciencia todavía nada sabe. Y cuando descubra eso se dará cuenta de que los deseos, sentimientos, emociones y pensamientos que forman parte de nosotros también son, entre comillas, materia mucho más sutil, o partículas que están entre el cuerpo físico y el verdadero ser autoconsciente, el verdadero yo. Es muy posible que la ciencia se pregunte cómo es que esas energías o materias se agrupen y reagrupen para dar forma a los cuerpos. Porque claro, estas partículas de materia sutiles, de esos mundos superiores sutiles, se reagrupan para dar la imagen de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo de deseos es un ovoide, nuestro cuerpo etérico es idéntico al cuerpo físico. Después de la muerte el cuerpo de deseos toma la forma del cuerpo físico. ¿Y en base a qué? Esto es muy largo de explicar, lo he explicado en otras conferencias mías respecto a lo que ocurre después de la muerte. La respuesta de la filosofía oculta es que esos 4 éteres, según su naturaleza, son los que forman los moldes energéticos sobre los cuales se adhieren y organizan los átomos de la tabla periódica para crear los diferentes tipos de materia que normalmente llamamos sólido, líquido y gaseoso. Pero la filosofía oculta también afirma que esos moldes energéticos o etéricos tienen su origen en un mundo que está muy por encima del físico, que es el mundo del pensamiento, y que por ese motivo el hombre necesita la mente para ser consciente de lo que perciben los sentidos, lo que a su vez demuestra que el verdadero ser humano, el receptor, está en un mundo o dimensión superior a la mente o mundo del pensamiento.
si nuestro cerebro, al cual llega la información de los sentidos, está compuesto de materia como el resto del cuerpo, o sea, está compuesto de la misma composición atómica. Toda la materia, sea hierro, sea madera, sea plástico, está compuesto de lo mismo, de átomos, en diferentes combinaciones, pero son átomos y nuestro cuerpo también. Por eso yo he dicho 1000 veces que nosotros no somos el cuerpo físico. Si fuéramos el cuerpo físico, una mano hablaría y tendría sentimientos y expresaría emociones. Está compuesto de materia como el resto del cuerpo, la misma composición atómica. Entonces, respecto al cerebro, deberíamos percibir, si fuera así, con todo el cuerpo. Pero sabemos que no es así. Luego, entonces, ¿dónde se encuentra el receptor u observador? O sea, el verdadero yo, nosotros, que utilizamos la voluntad para dominar la mente y la mente para dominar los deseos o los sentimientos para cambiarlos, o para tomar una decisión y hacer que el cuerpo haga una cosa u otra. ¿Dónde estamos como yoes? Los impulsos eléctricos que llegan al cerebro y que se transforman en imágenes actúan así para que la mente las perciba y el observador o yo quede informado. Estas imágenes se perciben gracias a los sentidos y al cerebro físico. Pero sabemos que una imagen despierta un sentimiento, deseo o emoción. El miedo simplemente puede despertar un sentimiento o una emoción o un deseo de huir. Y que estas imágenes hacen que la mente responda también. Algunas veces conscientemente, con voluntad, y otras inconscientemente, instintivamente, y otras veces conscientemente con un pensamiento. Esto significa que las percepciones de los sentidos pasan por varios mundos que la filosofía oculta llama mundo de deseos y mundo del pensamiento, puesto que el cuerpo de deseos está compuesto de materia de ese mundo de deseos, y nuestro cuerpo mental, la mente, está compuesta de materia de ese mundo del pensamiento. Y nosotros como yoes estamos por encima de esos mundos. Es en estas regiones superiores de este último donde se encuentra el verdadero yo receptor de lo que existe fuera de él. Nosotros como yoes. De ahí que una persona con algún problema serio en la mente, con alguna tara mental importante, de nacimiento o porque se haya quedado así por un accidente o coma tal, no pueda responder y actuar correctamente con su cuerpo y en el mundo físico, ya que la conexión entre el yo y sus cuerpos, cerebro, cuerpo de deseo solamente, esa conexión falla en algún lugar. Así es que el que siente y tiene deseos, el que piensa y el que afirma conscientemente yo soy yo, no está en el mundo, ni en el cuerpo físico, ni tampoco en el mundo de deseos o emocional, ni en su cuerpo de deseos, ni tampoco es la mente, porque la mente es el foco a través del cual él percibe y responde ante los hechos y circunstancias que afectan a su cuerpo físico. El yo es el alma, es el ego, ese yo superior, es el espíritu humano, parte del verdadero espíritu, que evoluciona a un aspecto de él, que evoluciona renacimiento tras renacimiento, creando esos mismos cuerpos en cada vida, pero siendo los mismos cada vez más desarrollados y más sensibles a las influencias de los mundos espirituales. Una vez comprendido todo lo anterior, ¿qué es y dónde queda lo que llamamos muerte?
Si el cuerpo físico es un mero instrumento para tener experiencias aquí en el mundo físico y obtener el conocimiento necesario que nos haga evolucionar, si el cuerpo de deseos, que es de partículas de materia más sutiles, si el cuerpo de deseos no somos nosotros, sino que es el aliciente para actuar y responder sentimental y emocionalmente ante lo que nos ocurre y lo que nos rodea. Y si la mente, de materia aún más sutil, es el medio para que el ego perciba el mundo físico y para que responda consciente y razonablemente ante cualquier hecho o circunstancia, ¿quiénes somos y dónde existimos entonces? Somos el ego, ese yo superior o alma, que contiene los resultados de todas las anteriores vidas y que, desde las regiones abstractas del mundo del pensamiento, percibimos y experimentamos en el mundo físico a través de nuestros diferentes cuerpos. Lo que significa que cuando el cuerpo físico muere, no morimos nosotros, sino que seguimos expresando sentimientos, deseos, emociones y pensamientos. Solo hemos perdido el cuerpo físico, que el cuerpo físico no expresa emociones ni pensamientos. De ahí que la filosofía oculta afirme que la muerte no existe para el verdadero ser humano. La ciencia comienza a admitir que el hombre es o tiene un alma. Es decir, comienza a admitir que la filosofía oculta tiene razón en lo que lleva diciendo desde hace siglos. También algunos físicos están comenzando a admitir que todo lo creado ha debido tener su origen en algún ser inmensamente superior a nosotros. Además de los mundos invisibles y superiores que hay por encima del físico, ni siquiera este último ha podido surgir de la nada o de un caos, como algunos todavía afirman. El origen de todo lo que percibimos tiene que ser una fuente creadora infinitamente más inteligente y pura que cualquier humano. Nadie, sino un Dios y sus jerarquías, pueden crear una obra tan perfecta, justa y ordenada como el mundo y como el cuerpo físico que utilizamos. Esa fuente creadora mantiene su creación con nuevas creaciones constantemente, porque si no fuera así, su creación desaparecería. Pongamos dos ejemplos. Primero, nosotros somos como Él, en sentido de que, como egos, como un yo en el mundo del pensamiento, desde que nacemos estamos experimentando y creando con nuestros propios cuerpos que también son creación nuestra. Y si elimináramos esos cuerpos, se acabaría todo y nos quedaríamos desnudos en nuestro mundo espiritual, solos y sin creación alguna donde expresarnos. Asimismo ocurre con Dios. Él manifiesta su creación de mundos, como nosotros nuestros cuerpos, para expresar su naturaleza, y la mantiene gracias a las experiencias, creaciones y actividad que se producen en ellos, en esos mundos, en ese plan que Él ha creado. Igualmente nosotros mantenemos nuestra creación de varios cuerpos gracias a la acción, reacción y expresión creativa en cada uno de ellos, con el fin de evolucionar un poco más en cada vida. Y segundo, si la creación de Dios fuera un programa informático creado por Él, en el cual fuera haciendo nuevas incorporaciones según un plan previsto desde el origen o idea original, algo así como ocurre con las series de televisión, que van cambiando guiones, incorporando personajes. Bueno, pues si eso fuera así, dicha creación se mantendría gracias a su atención y a sus nuevas creaciones añadidas. Pero si dejara de hacer eso y apagase el ordenador,
toda su creación se acabaría. Nosotros estamos en ese escenario como parte de su creación y de su plan, cuyo final es desarrollar sus poderes que tenemos latentes en nosotros y identificarnos con su conciencia. Por consiguiente, Dios ha creado un esquema de 7 mundos, cada uno de ellos compuesto de materia más sutil, desde la suya propia hasta el físico, es cada vez más densa, aunque nosotros solo veamos la física. A la vez, ese esquema de 7 mundos de materia más sutil, a la vez compenetra a los inferiores, los mundos que ya he mencionado. Mundo de deseos, del pensamiento y otros superiores con los que no tenemos contacto en nuestro estado actual evolutivo. A la vez nos diferenció a nosotros como espíritus e hijos suyos y descendimos hasta el mundo físico desarrollando un cuerpo de materia de cada uno de esos mundos. O sea, ese espíritu diferenciado por Dios se manifiesta, va descendiendo, manifestándose, adquiriendo materia de esos diferentes mundos para crear un vehículo de cada uno de ellos, los cuales, y como ocurre con los mundos, están compenetrados, al ser de materia de muy diferente grado, de sutilidad, de vibración, de conciencia, están compenetrados entre ellos gracias a esa diferencia de grado de densidad o vibración. Por lo tanto, los 7 mundos están en un mismo espacio para entendernos. Lo mismo que en una habitación puede haber gases de una comida que se está haciendo, el vapor, humo de una vela, luz de un tipo de foco, la luz o calor o vibración de una llama, todas son de diferentes tipos de vibración, todas están en el mismo sitio, no se estorban, no pasa nada. Bueno, pues es algo similar. Los mundos están compenetrados porque son de diferente grado de conciencia, de vibración, de sutilidad de materia, etc. Para que obtengamos, como decía, conciencia y para que a partir de ahí comencemos a trabajar en cada renacimiento de la manera más elevada posible hasta poder identificarnos con ese ego o yo superior, con ese mensajero del rey, con ese yo que somos nosotros en ese mundo, en el mundo del pensamiento. Según vamos evolucionando, identificándonos con ese yo superior, con ese ego superior, vamos desarrollando los poderes del espíritu y la conciencia hasta que en un futuro, aún muy lejano, claro, nos identifiquemos y volvamos a unirnos con nuestro creador y creador de todo el universo. Afirma la ciencia que el universo surgió de la nada o del caos. También dicen, esto puede ser cierto desde el punto de vista de los sentidos, de la consciencia objetiva o de la ciencia física. Pero el ocultista sabe que cuando se ha evolucionado lo suficiente como para ser clarividente voluntario y para ser conscientes en el mundo o regiones superiores al mundo físico, este mundo físico, con todas sus formas, tiene su origen y está compenetrado por los éteres que compenetran a los átomos físicos. Lo mismo que los átomos físicos compenetran o están dentro de las moléculas y las moléculas forman las células. Y también sabe que estos éteres están compenetrados por otra materia más sutil de los otros mundos superiores. Y está por otra aún más sutil, que no vamos a entrar en ello ahora, que serían los mundos ya más cercanos a Dios. Son 7, como he dicho, en total. Sin embargo, y piensen lo que piensen los científicos, todo este plan tiene como fin para nosotros el desarrollo del cerebro, aquí en el mundo físico, de la autoconsciencia, de la voluntad, de la mente y de la conciencia que nos identificará en su momento con Dios, parte suya como parte suya que somos.
Cuanto más se descompone una partícula física, más sus partículas se descubren, hasta que llega el momento en que nos damos cuenta de que todo es energía, pero que esta energía actúa según un plan inteligente y ordenado. Estas energías, estas partículas, sus partículas no están dentro de un caos, hay un orden, hay leyes, atracción, reacción. Bueno, pues esto se puede ver claramente. A la vez también actúan, reaccionan y se expresan con cierta inteligencia, sentimiento o deseo. Por tanto, hay un plan previsto, hay un esquema de toda esta creación y procede de Dios. Lo mismo que Dios crea dichos mundos formados de dichas clases de materia, energía y conciencia para que sirva de campo de experiencia y evolución a sus hijos, también nosotros creamos diferentes cuerpos relacionados con nuestra vida, o sea, con el espíritu, con nuestra vida, evolución y conciencia, que será el campo de evolución de otras vidas microscópicas. En nuestro cuerpo están evolucionando vidas en forma de células y otros seres muy diminutos, microscópicos. Y en nuestros cuerpos superiores que no vemos, están evolucionando otras clases de vidas elementales. Y nosotros, si queremos ir un poco más lejos, seríamos algo así como esas vidas elementales dentro del propio cuerpo de Dios. Puesto que dice la Biblia, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pero llegará el día en que seamos clarividentes y conscientes de esos otros mundos creados por Dios. Como hemos llegado a ser conscientes y a ver este mundo físico, que hace unos miles de años no lo éramos. Y cuando llegue ese día, entonces ya no veremos en 3 dimensiones, sino en 4. A la vez que no necesitaremos cuerpo físico. Entonces continuaremos la evolución en otro cuerpo superior y más sutil, y nos expresaremos y crearemos en forma cuatridimensional. Y si alguien duda de que esto pueda llegar a ser, ¿cómo cree esa persona que duda que hemos llegado a ser conscientes de este mundo tridimensional si en un pasado tuvimos una conciencia similar a la de los animales que no ven en 3 dimensiones? La materia física o condensada no es más que átomos vibrando a baja frecuencia, pero cuando se profundiza en ella y se separan los átomos, siguen estando unidos por otra clase de energía aún desconocida por la ciencia, que son los éteres, y a la que llaman vacío, y por la mente que creó los mundos que componen nuestro universo, de cuya materia y energía formamos nuestros cuerpos. Si, como dicen los físicos, el universo se creó de una sola partícula, esa partícula que dio origen al Big Bang, significa que nosotros, como cuerpos físicos y como almas, éramos y somos parte de esa partícula. Por tanto, todos nosotros, como espíritus e hijos del Creador, tenemos el mismo origen. La diferencia entre nosotros está en el grado evolutivo que haya alcanzado cada uno a través del renacimiento, según el esfuerzo, adaptación, sacrificio, etcétera, que haya hecho cada uno, cada ego. A través del renacimiento, del grado de conciencia que haya obtenido, y también respecto al desarrollo de los sentimientos, de la mente y de la voluntad en relación con otras formas de vida evolucionantes, como por ejemplo los reinos que nos siguen. Nosotros somos lo que somos gracias a la evolución que hemos hecho, pero en un pasado fuimos similares. Nuestro estado de conciencia fue similar a los reinos que nos siguen. En nuestro origen éramos totalmente inconscientes como el mineral, pero luego tuvimos una conciencia similar al de las plantas y luego al de los animales.
Y por fin, cuando tuvimos la mente, nos hicimos humanos y razonamos. Y nuestra conciencia ya percibe nuestro estado de vigilia, percibe el mundo físico tal y como lo vemos. Los otros reinos no. Esto nos hace pensar y admitir como verdadero lo que el ocultismo enseña, de que lo mismo que nosotros hemos desarrollado todo lo que nos hace humanos y los que vienen detrás nuestra aún no lo han alcanzado, asimismo hay otras formas de vida o espíritus que están por encima de nuestro grado evolutivo y siguen su desarrollo en los mundos superiores al físico, donde nosotros algún día seremos conscientes en esos mundos superiores, como lo somos ahora aquí, y les podremos ver. Por ejemplo, los ángeles. Si toda partícula atómica y subatómica, aun separada dentro del universo, sigue unida por la energía, por el poder y por la mente que la creó, nosotros, como parte de ese universo, debemos estar también unidos por muy diferentes que seamos, puesto que la diferencia entre nosotros es solo física, emocional y mental, fruto de la evolución, pero no del espíritu evolucionante, cuyo origen es el mismo para todos. Fin de la primera parte de quiénes somos y dónde existimos.